Bien, conversamos entonces con el presidente. Presidente, ¿cómo está? Buenos días, ministro. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Suárez? Nos coloca a la vanguardia ese tipo de tecnologías que se ha adquirido. ¿De qué manera va a contribuir para hacerle frente, lógicamente aparte de las vacunas que ya se tiene, frente a un virus que todavía no nos da tregua? Bien, en primer lugar he venido aquí al INS, al Instituto Nacional de Salud, para expresar mi reconocimiento y el reconocimiento de todos los peruanos a los trabajadores, los directivos, los médicos, los técnicos que han venido trabajando estos temas desde hace mucho tiempo. Perdón. Esto es muy importante por varias razones. En primer lugar, los institutos nacionales de salud y sus laboratorios están prestando un servicio realmente extraordinario y útil. Por un lado, están procesando todas las pruebas moleculares que llegan para ver si alguien está infectado o no, pero por otro lado, y lo que hemos visitado ahora, están haciendo un trabajo científico y técnico muy de avanzada, que es identificar el virus haciendo una secuencia del genoma del virus. El equipo que se tiene aquí ahora, el que acaba de instalarse hace 2 o 3 días, es el tercero en todo Sudamérica y el cuarto en el hemisferio, todo el americano. Solamente Brasil, Argentina y Estados Unidos tienen unos equipos y unas máquinas de secuenciamiento genómico que permiten hacer 1.200 pruebas en vez de las 100 que se hacían anteriormente. Esto multiplica y amplía la capacidad que tenemos ahora para reconocer exactamente qué tipo de virus es el que nos está afectando. Una cosa es el virus original que se detectó en Inglaterra, que fue el que nos atacó durante la primera ola, y ahí vimos que relativamente pocas personas mayores, adultos mayores, morían o fallecían como resultado de esta infección. Y el ritmo de contagio era más o menos manejable, y por eso fue que vimos esta curva que subía y luego bajó rápidamente. Ahora lo que hemos visto en esta nueva ola es que la variante brasilera que entró al Perú por vía de la frontera con Brasil y llegó a Loreto, se transmitió rápidamente a otras partes del país y sobre todo a Lima, que de donde se irradió a diferentes lugares de nuestro país. Y ahora la segunda ola que tenemos, el porcentaje de infectados con la variante P1 de Brasil va creciendo. Y esta variante tiene 2 características. Una que está claramente comprobada, que es mucho más contagiosa, se contagia más rápido que la variante original. Y la segunda, sobre la cual se tiene algo de evidencia, pero no del todo, es que puede ser más fatal, puede ser una infección de COVID-19 mucho más peligrosa. Eso es lo que estamos enfrentando en la segunda ola, y por eso es que ha sido mucho más dura para toda la ciudadanía que la primera ola que tuvimos. Ahora, se ha podido identificar 2 variantes hasta el momento, presidente, la brasileña y el Reino Unido. ¿Existe temor porque ingrese además la sudafricana o la de la India? ¿Esto es inevitable o en todo caso ya se están haciendo las investigaciones respectivas para... Bueno, hasta el momento lo que se ha hecho, como ustedes saben, se han impuesto algunas restricciones para los viajes internacionales y recientemente particularmente de la India. No se conoce lo suficiente sobre todas estas nuevas variantes. ¿Y por qué? Porque los virus en general mutan muy rápidamente y cambian dependiendo de, en primer lugar, a cuántas personas contagian. Si contagian a mucho más personas, es más probable que el virus mute y vaya cambiando más continuamente. Si se contagian menos personas, hay menos probabilidad de que el virus pueda diferenciarse, por decirlo así. Entonces, con ese dato, lo que sabemos es que el contagio que uno tiene por una nueva variante, una nueva mutación, depende del tipo de contacto que tiene con otras personas. Ahora bien, una cosa es una mutación, que es un cambio en un lugar específico del genoma del virus. Pero cuando se producen cambios en varios sitios diferentes,
Estas mutaciones se llaman una variante. Y todo el tiempo, en todas partes del mundo, se están produciendo estas mutaciones que, si se difunde muy rápidamente, se convierten en variantes que pueden ser más peligrosas. En el caso del Perú, tenemos, como he dicho anteriormente, solo 2 variantes que predominan, pero el trabajo que está haciendo el INS y sus laboratorios mantendrán la vigilancia para ver si es que hay alguna nueva variante que puede ser más peligrosa que cualquiera de las 2 anteriores. Pero por el momento yo creo que la ciudadanía puede estar muy tranquila. ¿Por qué? Porque los exámenes que se han hecho aquí, los estudios de laboratorio, muestran que las vacunas son muy efectivas para destruir el virus. En este caso hemos visto algunas muestras en las cuales en unos pequeños círculos uno puede detectar que si el círculo con células permanece en color oscuro, quiere decir que las células están vivas. ¿Cómo se consigue eso? Con la vacuna, porque lo que hacen es poner una capa de células primero, luego meterle el virus activo. Por eso es que hay que tener gran seguridad, una gran seguridad en estos laboratorios para que no salgan. Y si una vez que se pone el virus allí, empieza a destruir la célula. Luego encima se le echa la vacuna. Y si es que la vacuna funciona, se ve que no destruye las células. Y si se ve que sí la destruye, quiere decir que o la vacuna no funciona o que no está hecha en una concentración suficiente. Entonces estos estudios ayudan no solo a saber cuál vacuna es efectiva o no, y la mayoría de las vacunas, todas las que estamos usando en el Perú, son efectivas en más de 90% para evitar la hospitalización. Definitivamente todas funcionan. Pero la otra cosa que se te determina es la concentración que debe tener la vacuna. Porque si funciona a una concentración más baja de la vacuna, de dosis, en comparación con una más alta, eso significa que podríamos usar una dosis menor para destruir a los virus. Entonces, lo que hace este instituto y lo que hacen sus laboratorios es darnos a todos los peruanos una gran seguridad sobre qué variantes tenemos, por qué y cómo funcionan las vacunas y cuál debe ser la concentración de la vacuna para que sea más eficiente. A propósito de las vacunas, presidente, la de Sinopharm, tal vez por desconocimiento, hubo incluso una contracampaña, pero luego la OMS certificó que tenía el 90% de efectividad. ¿Cómo toma usted este tipo de opiniones en cuanto a que podría también haber afectado a la decisión de la gente de poder inocularse con esta Sinopharm? Yo creo que aquellas personas que emitieron opiniones de manera precipitada, sin entender y sin leer bien los resultados, sin examinar en detalle cuáles eran las condiciones y en las cuales se hicieron esas pruebas, pueden haber generado realmente un desconcierto y una cierta angustia o miedo en las vacunas con respecto a usar la vacuna de Sinopharm. Pero no es solo la Organización Mundial de la Salud que ha dicho que es efectiva, sino las pruebas que hemos hecho nosotros, comparando a aquellas personas, en primer lugar el personal de salud que fue vacunado, y comparando al personal vacunado con la población en general que no ha sido vacunada, se demostró ampliamente que Sinopharm era muy efectiva, muy clara. Y además de eso ya estamos empezando también a ver los efectos de las otras vacunas y en general todas las vacunas que ha aprobado la DIGEMIT del Ministerio de Salud son vacunas que nos protegen muy bien. No hay que tener miedo de vacunarse. Vacunarse es protegerse a uno mismo y proteger a los seres queridos y a las personas que nos rodean. Presidente, otro tema no menos importante que tiene que ver además con la estabilidad en el Perú, y es que en el Congreso se aprobó por insistencia el retiro de la AFP y han anunciado o han dejado abierta la posibilidad de un proceso de vacancia en caso el gobierno requiera al TC una opinión.
¿Cuál es la reflexión al respecto? Porque, digamos, estamos en el marco de una pandemia, usted ya está a menos de 3 meses de gobierno, estamos próximos a una segunda vuelta electoral. Bien, mire, en primer lugar, nosotros propusimos una serie de modificaciones al proyecto de ley, a la ley que aprobó el Congreso. De las 3 modificaciones que nosotros propusimos al observarla, se han aprobado 2, hay una tercera que no se ha aprobado. Lo que creo que es sumamente importante decir con toda claridad es que las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso son realmente muy buenas. Estamos conversando continuamente con la mesa directiva. Todas las semanas la Presidenta del Consejo de Ministros tiene reuniones con las bancadas de diferentes regiones, nos reunimos frecuentemente con la Comisión COVID. Yo he invitado a todos los voceros de los partidos políticos a conversar conmigo a Palacio. Acudieron todos de los 9 partidos que estaban en el Congreso cuando hicimos esa invitación, menos 2. Y curiosamente, algunos de los congresistas de estas 2 facciones que no quisieron conversar con el Ejecutivo son los que plantean este tipo de ideas y de vacancia. Lo que quiere quedar muy claro es que el Perú no está para experimentos y no está para mayor inestabilidad. Nosotros respetamos a la gran mayoría de congresistas que de buena fe han venido trabajando en hacer proyectos de ley, declaraciones y trabajar con el Ejecutivo. Pero hay un puñado, unos 3, 4, 5 congresistas que parece que en vez de ser congresistas son chantajistas y que le plantean al Ejecutivo que si no hacemos eso te vacamos. Por favor, esa no es una manera de hacer política en ninguna parte del mundo y menos en el Perú en un momento tan crítico como el que estamos ahora. Lo que haremos es tomarnos nuestro tiempo, analizaremos en detalle la ley que se ha pasado por insistencia y en el momento oportuno el Poder Ejecutivo dará su opinión sobre el caso. ¿Todavía no se tiene entonces pensado recurrir al Tribunal Constitucional? Estamos examinando, evaluando eso con tranquilidad. No hay ningún apuro para hacer ese tipo de medidas, tomar ese tipo de medidas, y lo seguimos analizando y estudiando con la calma, con la tranquilidad y sobre todo con la seriedad que un tema tan delicado que, por un lado, ayuda a la ciudadanía, aunque es un número muy pequeño de personas en comparación con la gran mayoría de peruanos que están sufriendo el efecto de la pandemia, pero ese número también queremos prestarle atención. Por eso estamos viendo la conveniencia y ver qué efectos negativos podría tener. Cualquier persona sabe que si se saca una cantidad muy grande de dinero en muy poco tiempo, se puede producir algún disturbio en lo que es la estabilidad financiera. Pero por eso es que estamos analizando estos detalles y nos tomaremos el tiempo que sea necesario. El Congreso debió, digamos, analizar a mayor profundidad un trabajo integral del sistema privado de pensiones, digamos, en lugar de insistir en eso. Mire, lo que se trató de hacer cuando por primera vez se planteó en el Congreso, y acá yo puedo hablar del tiempo en que era congresista, se examinó esto y como congresista se plantearon varias opciones. No solo eso, cuando se votó esto, en mi intervención en el Congreso, y está ya en los récords, yo planteé con toda claridad de que había que hacer una reforma integral. Y esta reforma integral tenía 3 componentes. En primer lugar, una reforma del sistema de pensiones, porque sabemos que el actual, tal como tenemos la ONP y las AFPs, no ha funcionado lo que queríamos. En segundo lugar, no se puede hacer solamente una reforma de pensiones sin tener también una reforma laboral, porque resulta que el 70% de los trabajadores no está empleado formalmente y no cotiza ni va a tener pensión, excepto pensión 65. Por lo tanto, habría que hacer reformas laborales para incorporarlos a la formalidad. Y en tercer lugar, había que hacer una reforma tributaria, porque no puede ser que un país como el nuestro tenga una presión tributaria de alrededor 13.5% del PBI, cuando el promedio latinoamericano está por encima del 20%. Lo que se trató de hacer en el Congreso con la comisión presidida por una congresista, la congresista Monte, fue dar algunos lineamientos para una reforma del sistema de pensiones. Pero al mismo tiempo habría que reformar el sistema laboral
y el sistema tributario. Y eso es algo que está pendiente y espero que el próximo Congreso y que el próximo gobierno lo puedan abordar como se debe. Presidente, unas últimas consultas. Usted ya que está, dentro del aparato del Estado, siendo el primer ciudadano y conoce ya cuál es el modelo económico actual, ¿permite acortar las brechas de desigualdad o requiere algún tipo de modificación? Mire, la discusión sobre el modelo económico me parece bastante ociosa, porque la palabra modelo económico significa para unas personas una cosa y para otras personas otra cosa totalmente distinta. En vez de hablar del modelo en abstracto, lo que deberíamos hacer es hablar de cada uno de sus componentes. ¿Funciona bien el mercado? ¿Hay que regularlo más o no? Hemos venido haciendo, por ejemplo, ha sido pasar una ley que el Congreso planteó y nos pareció muy buena, y luego planteamos algunas observaciones, que era ley para evitar concentraciones, demasiada concentración, lo que se llamó la ley de concentraciones y fusiones. Y lo que hicimos es, en trabajo conjunto con el Congreso, dar unas regulaciones que estimulan la competencia y previenen el abuso de posiciones de dominio en un mercado determinado. Eso es así sobre cada uno de los temas. En vez de hablar del modelo en abstracto, lo que tenemos que hablar es qué hay que hacer en reforma tributaria, qué hay que hacer para estimular las inversiones, qué es lo que hay que hacer en empleo, qué es lo que hay que hacer en pensiones. La conclusión general es que en todo el mundo lo que mejor ha funcionado es la combinación de economía de mercado con un Estado fuerte regulador que provea los servicios básicos y con una sociedad civil activa que vigile el funcionamiento tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo. A eso tenemos que apuntar, y las discusiones sobre el modelo realmente creo que ocultan un poco la situación real y habría que centrarse en los temas específicos. Correcto, presidente. Una última consulta. Estamos a un día del Día de la Madre. En este contexto de pandemia, las madres han salido a solventar su hogar, ¿no? Aguerridas, emprendedoras, en una situación bastante difícil. ¿Qué mensaje le daría a usted? Bueno, el mensaje, en primer lugar, de todos, el agradecimiento a todas las madres del Perú. Sabemos el sacrificio que han hecho siempre para educar a los hijos, para contribuir a la economía de la familia y del hogar. En fin, han hecho realmente cosas extraordinarias. Pero en esta pandemia, realmente su esfuerzo y su sacrificio ha sido muchísimo mayor, porque algunas de ellas han perdido el empleo o tienen que trabajar desde la casa, y al mismo tiempo que hacerse cargo de los hijos y la enseñanza, han tenido que trabajar en la casa con todas las dificultades que esto implica. Agradecimiento profundo, desearles lo mejor y también asegurarles que desde el Gobierno de Transición y Emergencia estamos trabajando sin descanso para asegurarnos que, en primer lugar, todos los peruanos lleguen a una mejor situación en términos de salud, en términos de trabajo, en términos de convivencia social, pero especialmente esperamos ayudar a las madres con todo este proceso acelerado que estamos haciendo de vacunación y con todos los apoyos económicos que hemos tratado de hacer, manteniendo la estabilidad del sistema financiero. Listo, muchas gracias. El presidente de la República, Francisco Sagasti, quien se retira ya de la sede del INS, el Instituto Nacional de Salud, en donde pudo conocer estos equipos de última tecnología que van a permitir una mayor identificación del código genético del virus. Ha hablado también de otros temas en torno a la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional por el tema de la liberación de la AFP. Ha dicho que eso todavía está evaluándose. Quiero expresarles el agradecimiento, no solo del gobierno, sino de toda la ciudadanía, por el trabajo silencioso, tranquilo, que a veces no se nota, pero que es clave y es tan fundamental para poder controlar esta terrible pandemia que nos afecta. Si no se hicieran las pruebas que ustedes empezaron aquí a realizar el año pasado,
no hubiera sido posible reconocer tan rápido la prevalencia de COVID-19 y lo que significa para nosotros. Hemos sido testigos de las pruebas que se han hecho aquí en el INSS para ver la efectividad de los anticuerpos que dan las vacunas y han demostrado con toda claridad de que son muy efectivas, que todas las vacunas y en particular la que se probó aquí, la Sinopharm, que fue cuestionada sin razón fundamental y sin motivo, es muy efectiva. Esta vacuna y las otras vacunas que estamos usando en nuestro país son muy efectivas para prevenir el contagio y, en segundo lugar, para prevenir la hospitalización y aún la muerte. He podido ver con mis propios ojos cómo se ha ido modernizando el equipo y los que está utilizando los laboratorios del Instituto Nacional de Salud. Vi cómo en menos de un mes se logró conseguir este secuenciador NextSeq 550, que ha permitido pasar de 100 a 1000 dosis de análisis de una manera efectiva, multiplicando por 10 la capacidad que tiene el INSS para analizar y secuenciar los genomas del virus que nos está atacando y de esta manera poder identificar con toda claridad cuál es la variante que está prevalente y la manera en que nos puede afectar. Sé que muchos de ustedes trabajan sin descanso, que se han dedicado realmente durante mucho tiempo, a veces hasta altas horas de la noche, de tal manera de prestar un servicio de salud que es absolutamente esencial para toda la ciudadanía y por eso, una vez más, yo quiero expresarles mis agradecimientos. Yo quisiera agradecer, en primer lugar, al señor ministro, ahora que hemos estado con él. En una gestión anterior, él fue testigo de cómo se instalaron algunos de los laboratorios antiguos hace algún tiempo. También al doctor Suárez, el director del INSS, pero también quisiera extender mi agradecimiento y felicitación al doctor César Cabezas, que en varias oportunidades ha logrado dirigir y llevar por muy buen camino a esta institución. Y por otro lado, también quisiera felicitar a la señora Isabel Fernández, quien fue la responsable el pasado 23 de febrero del 2020, es decir, al inicio recién de esta pandemia que nos está atacando terriblemente, fue la primera que hizo la prueba molecular del primer caso del nuevo coronavirus en el país. Doña Isabel, muchísimas gracias por ese trabajo. Y ha hecho más de 2000 pruebas de esta naturaleza, yendo a recoger las muestras y participando activamente en todo el proceso. Y saben ustedes una cosa, yo sé que ustedes, los trabajadores del INSS, lo saben, pero debiera conocerlo el resto del país. A pesar de este trabajo tan peligroso, Isabel Fernández no se ha contagiado del COVID. ¿Y por qué? Porque ha tomado todas las precauciones del caso. Ha seguido estrictamente los protocolos de seguridad, de bioseguridad que se establecen, tanto en lugares como el INSS, en la cual se trabaja con el virus, como también en el resto de nuestra ciudad y en todo el país. Esto es simplemente una forma de reforzar la importancia de que todos los peruanos, así como doña Isabel, nos cuidemos, mantengamos y respetemos los protocolos, que va a ser una de las únicas formas, ayudada por la vacuna, en que venceremos a este flagelo y volveremos a una vida nueva y tranquila para todos los peruanos y peruanas. Termino felicitándolos una vez más y agradeciéndoles en nombre de todo el Perú por el trabajo que realizan. Felicitaciones a ustedes. El presidente Francisco Sagasti a los especialistas del INS, los que diagnostican la COVID-19, los que vigilan el código genético, en fin, y de otras enfermedades más. Culmina esta actividad que ha desarrollado el jefe de Estado. Retornamos a Estudios Centrales. Cuatro
Reconocida mundialmente por su lucha en busca del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Los peruanos y peruanas creo que no hemos tomado aún real conciencia de lo que vale nuestro país. Una incansable activista de Vilcas Guamán, Ayacucho. La vida me marcó siempre mirando el colectivo.